Abandonado por Disney. Algunos de ustedes pueden haber oído que por primera vez la corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Benker en las Bahamas. La Isla del Tesoro no empezó como un pueblo fantasma. Los barcos de cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas allí para relajarse en el lujo. Esto es un hecho, y pueden buscarlo. Disney gastó más de $30 millones en el lugar. Sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras o poco profundas, diciendo que sus barcos podían encallar y no era algo muy seguro. Incluso trató de culpar a los trabajadores, alegando que al ser de Alabama eran demasiado perezosos y no podían trabajar a un horario regular. Pero acá no termina la historia. No fue a causa de la arena, y obviamente no fue a causa de unos extranjeros o trabajadores perezosos. Ambos eran excusas convenientes para el momento. Yo sinceramente dudé que las razones fueran verdaderas. ¿Saben acaso por qué lo dudé? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad, junto a la playa de la Isla Esmeralda en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli y a finales de 1990 el concepto de un resort de la selva en una temática gigantesca, y el palacio era en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te recomendaré que leas la historia del libro de la selva, de Walt Disney. Mowgli es un niño abandonado en la selva.
especialmente criado por animales y a veces queriéndose asesinar por los mismos, ya que otros animales lo persiguen. El Palacio de Mowgli comenzó políticamente. Disney compró muchísimas hectáreas del proyecto a precios muy elevados. Incluso no se llegó a saber de varios escándalos que rodearon la compra de varias propiedades. El gobierno local expropió varios de los hogares, los cuales vendió a Disney. Este incluso pasó con propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y todas se vinieron abajo. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un proyecto futuro de una autopista, pero la gente sabía muy bien lo que estaba pasando, por lo que empezaron a llamar al lugar la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el concepto del proyecto. Un grupo de cuellos blancos de la compañía de Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad. Tenía la intención de venderles a todos la idea de un lucrativo que este proyecto sería. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado por una selva con hombres y mujeres en taparrabos, bueno, basta con decir que a nadie le gustó y todo se volvió un reverendo escándalo. Estamos hablando de un gran palacio indio con selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área con gente de mucho dinero, sino también con un índice de xenofóbicos en pleno sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable de ese punto de historia, pues mucha gente no quería el palacio en primer lugar. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido rápidamente por los guardias de seguridad. Después de que le rompió las piernas, literalmente le rompiera las piernas a un presentador, Disney tomó esa comunidad y esencialmente los hizo arrodillar a sus pies. También las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había ni una maldita cosa que pudiera hacer o decir al respecto. La TV y periódicos locales estaban en contra de la construcción del palacio, pero algo hizo Disney y manipuló los medios para que sus opiniones se convirtieran en opiniones sin valor alguno. Así es como se les ocurrió en la Isla del Tesoro en las Bahamas, en la cual Disney gastó todos esos millones y se fue ocurriendo lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. Visitantes en masa empezaron a llegar. Las comunidades de los alrededores se inundaron con tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de estos turistas perdidos y curiosos. De repente, se acabó. Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar. Por todo lo que sufrió y todos los malos momentos que pasó, uno pensaría que Disney le tomaría mucho cariño a esta construcción. Sin embargo, lo abandonó. Sinceramente, nadie habla mucho del lugar, puesto que ya cerró hace más de una década. Y para mucha gente, la pérdida de Disney fue hermosa. Era gente que no lo apoyaba desde que este arribó en las aguas. Yo vivo aproximadamente a 4 horas de la isla Esmeralda, así que solo he escuchado los rumores y no tenía información verídica de este lugar. Después leí este artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro. Publicó un blog entero sobre todas las cosas que encontró allí. Cosas que, bueno, habían dejado atrás. Cosas rotas, cosas dañadas, cosas probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Gente de todas partes que quería un pedazo de este lugar. La gente allí se sentía tan ofendida por la Isla del Tesoro como la gente, así que hizo pedazos el Palacio de Mowgli. Además, hay rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones, que no quería tomar algo de ello. Bueno, lo que estoy diciendo es que sobre ese blog, la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que había pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mis experiencias y probablemente ver si todavía hay algo que me puedo llevar a mi casa como un recuerdo. No voy a decir que esto que pensé fue algo rápido, porque sinceramente me tomó más de un año. Después de haber estado buscando todo el lugar, en Alabama, por fin fui a donde el desastre, se había liberado. Pero los lugareños no eran de ayuda. Los que sabían o se habían mudado, o ya de plano, algunos me contestaban de mala gana. Era algo como, disculpe señor, ¿sabe dónde queda el lárgate de aquí, maldito hijo de puta? En el transcurso de ese año hice un montón de investigaciones acerca del desorden, del palacio, mejor dicho. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney o buscador de internet mencionaba del lugar. Se habían encargado de borrar todo el rastro de este. ¿Tú sabías que Google está obligado a borrar un link de su buscador si así se requiere? Se llama derecho al olvido. Parece que Disney lo recordó muy bien en ese momento.
Aún más extraño, sin embargo, era que nadie antes se le hubiera ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto. Ninguna de las televisoras locales o periódicos tiene una palabra sobre el lugar. Claro que era de pensar, ¿no? Después de todo, Disney es una corporación muy poderosa y era obvio pensar que pudo manipular a estos bienes por su bien. Yo tardé más de un año. Traté de encontrar el lugar. Pero todo lo que tenía era un viejo mapa que había recibido en el correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a las personas que habían estado recientes en Disney World. Creo que desde que me había estado allí en los años 80 era reciente. Realmente nunca fue mi intención de quedarme con el mapa. Se había quedado guardado con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya meses en mi investigación. Y aún así, me tomó unas semanas para localizar el lugar donde mis padres lo habían metido. Pero lo encontré. La mayoría de gente con la que me topé no fueron de mucha ayuda. Pero bueno, eso ya lo había comentado. Por lo que no me iré a las cosas que ya les he comentado, puesto que sé que perderé su atención. El mapa me llevó a un pasillo excesivamente largo con una sobrepoblación de plantas en crecimiento, fauna y plantas nativas que ya habían sido domadas por las nuevas plantas que estaban tomando el control. Seguí conduciendo, pero yo estaba asombrado. Al final llegué a la puerta principal del resort. Enormes puertas de madera muy podridas, que parecían haber sido cortadas de árboles que seguían gigantes. La puerta ya tenía varios agujeros, pero era algo predecible. Parecía que la había agujereado los pájaros carpinteros y estaba carcomida por insectos y roedores. Colgando de la puerta, una gran con algunas letras pintadas a mano, en negro, que decían: abandonado por Disney. Es evidente que era obra de algún residente o un ex trabajador que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas, lo suficiente como para que yo me colara, por lo que no tengo que decirles que lo pensé 2 veces. Me metí. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados y llenos de vegetación como la puerta de la entrada. Una palmera en un estado andrajoso y descuidado saliendo de en medio de una pila de sus propios cocos. Las palmas en banano eran un sitio de semillas, pero apestosas, de un color podrido, y el olor ni les cuento. El lugar estaba lleno de basura. Había una especie de enfrentamiento entre orden y caos, como filas cuidadosamente plantadas de flores mezcladas con hierbas altas y deslaves, hongos apestosos, ennegrecidos. Todas las estructuras al aire libre estaban rotas, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Se guisaba con casetas de información o bar de aire libre, que tenía una pila de escombros surtidos debajo del vandalismo, pasado y devastador por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amable, del libro de la selva, que se situaba en pleno patio, enfrente del edificio principal. Estaba en una posición perturbadora, ¿saben? Dando un saludo como de bienvenida, pero estaba hecho un completo desastre. De la parte de abajo, las lianas estaban empezando a tomar todo. De la parte de arriba estaba cubierto con mierda de pájaro. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto con un grafiti donde la pintura original no se veía más. Las puertas delanteras no estaban abiertas. Se les había arrancado las bisagras y fueron robadas. Nuevamente vi el mismo letrero en la parte superior donde alguna vez estuvieron las puertas. Abandonado por Disney. Puedo contar acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas o incluso una sociedad secreta de vagabundos. Pero no, el interior del edificio estaba tan vacío que pudiese decirse que incluso la gente se robó hasta la pintura de las paredes. Lo único que se hallaba era cualquier cosa que era demasiado grande para robar, como mostradores, escritorios y gigantescos árboles falsos. Todo estaba amontonado en medio de esta caja de resonancia vacía, que amplificaba todos mis pasos como si fueran disparos. Solo se escuchaba la cuerda de un viejo reloj que aún tenía pila. Se escuchaba tic-toc, tic-toc. Mis pasos eran amplificados, y cada paso que daba me daba un poco de miedo a pesar de saber que yo los producía. Me regresé al medio y volví a todos los lugares que pudieran parecer de alguna manera interesantes. La cocina, como ya se estarán imaginando, era un área de preparación de alimentos industrial, con todos los electrodomésticos y el espacio sin reparar en gastos.
Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas zafadas de sus bisagras y todas las superficies de metal abolladas y pateadas. Todo el lugar tenía un particular olor a orina, algo asqueroso. El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío, tenía filas y filas de espacios de miles de ganchos de carnicero. Los ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los grandes cortes de carne, cada gancho se movía en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran lentos y pequeños. Era casi inseparables. Me imaginé que había sido causado por mis pasos, así que al entrar me detuve muy severamente y sostuve con mis dedos uno de los ganchos. Al quedarme completamente quieto, lo solté, pero este se siguió moviendo. Me sentí un poco incómodo por la escena, así que me fui. El siguiente lugar que visité eran los baños. Estaban en gran parte en el lugar donde había estado anteriormente. Al igual que la estación de la cocina, alguien había destrozado todos los inodoros de porcelana con cocos y otros artículos. También había 2 centímetros de agua puerca y rancia, y muy maloliente, por cierto. Era algo asqueroso. Me incomodé un poco y el olor me mareaba bastante, por lo que no me quedé mucho tiempo ahí tampoco. Lo raro es que noté que el agua seguía cayendo. ¿Sería posible que Disney no haya cerrado ni la fuente de agua ni la de electricidad al irse? Había un montón de habitaciones en el resort, pero naturalmente yo no tenía tiempo para mirarlas todas. Y cada uno de los cuartos que fui viendo, poco a poco los visité, pero nada me interesaba para llevarme. Bueno, se los menciono porque es que, yo opino que a esto al estar abandonado, estaría bien que me lleve algo, ¿no? Digo, nadie lo va a extrañar. Al final yo mismo me desesperé y bajé a una zona oscura que se veía muy, pero muy sola. A pesar de que era un poco siniestra y muy oscura, podía escuchar unas voces. Llámenme loco, pero era algo como: yo no lo creo. Claro que sí. Yo no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Oí algo tras eso parecido a un llanto o un suspiro. Lo sé, suena ridículo. Yo solo estoy narrando lo que oí, pero pensé que podía haber sido alguna corriente de viento o de agua, o que ya de plano me estaba volviendo loco. Miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo. Pensé que no había encontrado nada que valiera la pena notar, y había perdido el viaje hasta acá para nada. Mientras miraba por la ventana me di cuenta de algo interesante en el patio que al parecer me había perdido. Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo mi trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, tal vez la más grande que he visto. Tenía como 25 metros de largo. Era como si estaba hecha a modo de que ésta pareciera tomar el sol, y estaba enrollada en sí misma, sobre su pedestal, a la derecha en el centro de la zona. Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz de la luna caía sobre el objeto en la manera perfecta para una foto. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Entonces me puse de puntillas y tomé otra foto. Nuevamente me acerqué a la cara del animal para poder tomar su rostro. Poco a poco, casualmente, la pitón se levantó. La cabeza me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y de los árboles. Perdí su cabeza y su cuerpo de 25 metros en pocos segundos. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines allí mismo. Es decir, había escuchado de la casa de los reptiles y de los rumores de tiburones en la isla del tesoro. Pero, no sé, yo estaba estupefacto. No me lo creo, es decir, mi boca debe haber estado abierta durante un par de minutos, antes de que regresara a la tierra, podríamos decir, y la cerrara de golpe. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había estado. Me dirigí nuevamente hacia el palacio. A pesar de que se me había ido por completo el tiempo, yo todavía no quería correr ningún riesgo de irme y no encontrar algo interesante que fotografiar o que llevarme. Me metí hacia el edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas. Me abofeté mi propia cara para poder regresar nuevamente a mis 5 sentidos después de lo que acabo de ver. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas estaban temblorosas. Por supuesto no había lugar para sentarse a no ser que yo quisiera llenarme de vidrios o ensuciarme.
por lo que decidí limpiar una escalera. ¿Pero con qué? A la mera hora decidí arrancar un viejo trozo de madera que tenía la frase "abandonado por Disney", lema al cual ya me había acostumbrado. La puse en las escaleras para al menos sentarme en algo limpio. De la frustración que sentía al no haber encontrado nada interesante, boté una roca hacia una pared, pero escuché algo muy interesante. La roca pegó en algo metálico. Me dirigí hacia allá y aparté la hierba que había crecido en esa zona, y vi una gran puerta metálica, y con un letrero en la puerta que alcanzaba a leer: "Solo mascotas, gracias". Esto animó mi espíritu un poco, por dos razones. Una, esta área de mascotas es un lugar donde sin duda habría algo interesante, y no me lo iba a perder. Y dos, el candado todavía estaba ahí, por lo que nadie había ido ahí abajo, ni los vándalos ni los saqueadores. Nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar, y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o llevarme. Me fijé que tardaría mucho en violentar la cerradura. Me tomó menos tiempo del que yo pensaba. Me tomó menos tiempo derribar la cerradura. Bueno, mentira. Me tomó menos tiempo derribar la puerta, ya que el óxido y el tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. La puerta cayó, y el ruido que hizo me metió un susto legendario. A pesar de saber que este ruido yo lo había hecho, el susto que sentí fue grande. Es decir, en un lugar abandonado y con la luz de la luna ya casi cubriéndome, escuchar un ruido tan grande como el que yo escuché no era bonito. La zona de mascotas fue un cambio sorprendente, puesto que era una zona muy bien preservada a comparación del resto del edificio que había visto. Por un lado, casi todas las luces fluorescentes estaban intactas, cada una o tercera seguían iluminando, aunque parpadeaban y se desvanecían al azar. Además, nada había sido robado o roto, solo la edad y la exposición de la humedad había destrozado unas cuantas cosas, como tablas, o había deteriorado los bloques de concreto. Y las notas y los pósters que se encontraban pegados en las paredes ahora eran solo montones de papel putrefactos. Había relojes incluso con una marca de tarjetas de la pared de completo. Una tarjeta de tiempo llenas con un horario cumplido. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo lleno de estática. Mesas llenas de comida podrida. Era como una de esas películas post-apocalípticas, donde todo se deja en el estado en el que la gente tuvo que evacuar. Algo dentro de mí me decía: ¿cómo es posible que todavía haya energía en este lugar? ¿Una vieja TV que todavía funciona? No le di mucha importancia. Pensé que era un viejo generador que se debió activar apenas pasé por la puerta. Un viejo generador. Continué mientras caminaba por el laberinto, pasillos y subpasillos de la zona de Son Mascotas. Solo se hizo más y más interesante. Mientras iba más lejos, se veían escritorios y mesas que fueron derribadas, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que era lentamente superada por el carmesí de la alfombra que recubría el suelo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando yo hacía la más mínima cantidad de fuerza. Prendas de vestir colgadas en ganchos de las habitaciones simplemente caían ante la humedad. Una cosa que me molestó fue la luz, porque era cada vez más escasa y poco fiable, ya que fui más allá de las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. Con el tiempo llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con la palabra "Preparación del personaje 1" estampada en ella. Les juro que al ver esto los ojos me brillaron. Pero la puerta no se abrió al principio. Pensé que esto era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda yo quería una foto de este tremendo, retorcido y maloliente lío. Pero por más que lo intenté, desde varios ángulos, la puerta no se movió ni se abrió. Esta vez no tuve suerte. Terminé por darme por vencido, y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó la leve casquido y la puerta se abrió lentamente. Les juro que eso fue música para mis oídos. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Utilicé el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz, pero no había nada. Cuando pensé en dejar de buscarlo, un zumbido eléctrico muy fuerte me dejó sorprendido. Ideas de luces comenzaron a cobrar vida encima de mí.
todas comenzaron a parpadear de una manera muy similar a la que ya había visto. Me tomó un segundo para que mis ojos se ajustaran y parecieran así como si la luz ya no me hiciera daño. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a la etapa donde las luces se estabilizaran, la habitación solo se llenó de luz. Me sorprendió que las luces de verdad no explotaran, es decir, si lo soy sincero, era algo que esperaba. La habitación era exactamente como lo había imaginado. Varios trajes de Disney colgados de las paredes, completamente elaboradas con cadáveres. Extraños cadáveres de caricaturas colgadas de sogas invisibles. Había una parte completa de taparrabos y ropa que decía nativos. Estas estaban colgadas en perchas. Lo que me había extrañado y lo que quería fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo, como una víctima de asesinato. La piel en el vestuario estaba podrida y parte del pelaje del traje se había caído, revelando lo que parecía ser piel humana. Aparte, el disfraz estaba dejando un asqueroso charco de un líquido amarillo, muy maloliente. Si soy sincero, me dieron ganas de vomitar. Lo que aún era más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del actual ratón. Con negativo quiero decir, bueno, ya saben, blanco donde debería ser negro y negro donde debería ser blanco. Y su overol, que usualmente es rojo, era de un azul claro. Se veía tan desagradable esto que decidí fotografiar esta cosa al final. Tomé unas cuantas fotos de los trajes colgados en las paredes. Ángulo hacia arriba, ángulo hacia abajo, algunos laterales, para mostrar toda una fila de rostros congelados. Dibujos animados pútridos, algunos con ojos de plástico faltantes. Entonces decidí formar una escena con uno de los trajes de los personajes. Lo que quería era ubicar mirando al piso resbaladizo y sucio, como mirando en una escena del crimen. Así que vi la cabeza de un pato Donald. La agarré con mucho cuidado para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba a cara a esos ojos vacíos de plástico de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Solté la cabeza y a mis pies lo que vi fue que en mis zapatos se había hecho pedazos un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota. Se rompió en pedazos en mis pies y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí, mirándome. Me quedé impactado y congelado. Me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la puerta, miré hacia atrás, nuevamente el cráneo en el suelo. Tengo que tomar una foto de eso, ¿sabes? Tuve que hacerlo, por cualquier número de razones que pudieran parecer una estupidez. Pero solo si lo piensas mucho. Iba a necesitar una prueba de lo que sucedió aquí. Sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo esto desapareciera y se olvidara. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, que incluso si solo era negligencia leve, Disney era el responsable de esto. Y era hora de que pagara. Ahí fue cuando el Mickey Mouse, ese traje de Mickey que estaba en el piso, se puso de pie. Primero se sentó y luego se puso levemente de pie, como si fuera un borracho, tambaleándose de un lado a otro. Se me quedó mirando. Entonces, cuando por fin se logró poner de pie, todavía tambaleándose un poco, se me quedó mirando. Esa cosa, o cualquier, no sé, cosa que estuviera dentro del traje, la persona, cosa, no me interesa saber qué era, se había puesto de pie y me estaba mirando, con esa cara falsa del disfraz. Rápidamente busqué mi cámara digital y le tomé una foto, pero la cámara solo mostraba los píxeles muertos con la silueta del ratón. Tras eso mi cámara se descompuso y ya no respondió más. Solo subí la mirada nuevamente hacia el traje de Mickey Mouse y lo miré, y entonces escuché como una voz, una tétrica voz dentro del disfraz, pero era muy parecida a la del célebre ratoncito. Esta voz solo me dijo: "Oye". Esa voz silenciosa me habló y les juro que me
causó un gran miedo. Tras eso solo me dijo: ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Ajá. Empezó a tirar de su propia cabeza con sus dedos torpes, gordos y aguantados. Con la mano blanca del disfraz se las puso alrededor del cuello, con movimientos impresionantes, arañando, pero no la desenroscaba, solo la tiraba hacia arriba. Por un minuto pensé que no lo iba a lograr, pero lo hizo. Pudo penetrarse el cuello con sus dedos grandes. Y cuando por fin se quitó la cabeza, ¿qué fue lo primero que vi? Sangre. Sangre gruesa, sangre podrida y de un color amarillo. Sangre asquerosa, chorreante y de un tono horrible. Era sangre, como si fuera infectada por pus. Ya no podía soportarlo más. Comencé a gritar y a gritar. Ya no quería estar aquí. Me di la vuelta y empecé a correr. Cuando escuché el escalofriante ruido del desgarre de la tela y de la carne, solo me preocupaba por escapar de ahí. Ya no me importaba nada. No me importaba si Disney quedaba impune de esto. Por poco, nunca pude voltear. Siempre tenía el presentimiento de que tenía el muñeco detrás y que se me iba a echar encima. Justamente cuando subí las escaleras, miré hacia arriba y vi un mensaje que no había visto al bajar. Era un mensaje que pareciera como si alguien lo hubiera marcado con sus uñas o con sus huesos. Este mensaje decía: abandonado por Dios. Nunca escribí la entrada del blog sobre los temas, ni lo mencioné por muchos años. Después de que salí corriendo de ese lugar, huí por mi salud mental, si no es que por salvar mi vida. Ya sabía por qué Disney no quería que nada de esto se supiera. No quería que nada, o mejor dicho, nadie como yo entrara. No quería que nada como eso. Me había mudado con mi hermano y mi madre a un nuevo departamento. Todo marchaba bien después de la muerte de mi padre. Ayudaba a mi madre a desempacar los libros que ocupaba en su trabajo, unos que ya no le servían, así que me pidió llevarlos al ático. Mientras subía las escaleras desplegables del ático, escuchaba un leve sonido que venía de arriba. El sonido eran gritos o palabras, pero no se escuchaban muy bien. Cuando subí, no había nada más que un ático vacío. Una ventana iluminaba el ático. No había muebles o cajas. Generalmente los antiguos dueños dejan sus pertenencias allí. Al fondo del ático había un objeto que era el único en todo el lugar. Estaba cubierto por una manta, y había papeles y varios dibujos en ellos. Mi curiosidad era fuerte. Me acerqué a aquel objeto y le quité la manta que lo envolvía. Una nube de polvo cayó, haciéndome toser un poco. Cuando el polvo se dispersó, pude ver el objeto, que era un espejo algo manchado y sucio, pero con detalles muy hermosos. Decidí volver más tarde, ya que debía ayudar a mi madre a traer el resto de las cosas. Recogí los dibujos y volví a tapar el espejo con la manta, y bajé para terminar de desempacar. Cuando por fin terminamos, subí a mi habitación y observé los dibujos de una niña mirándose al espejo, con su reflejo. Mientras más miraba otros dibujos, más raros eran. El reflejo de la niña se desvanecía. Cada vez más parecía asustada. En sus dibujos y en otros, su reflejo se veía molesta o furiosa. Comúnmente, en los dibujos infantiles se pueden apreciar que alguien trató de escribir algo a través del espejo, y en estas letras muy extrañas se asemejaban las palabras escribiendo: necesito de ti. A mí me parecía que era una niña que llamaba la atención de esa forma. Bueno, mi espejo se había roto en la mudanza, así que decidí tomar el espejo del ático y llevarlo a mi cuarto. Eran las 20 horas y mi madre estaba en su turno de noche, y mi hermano estaba viendo la televisión. Subí al ático con una linterna para poder bajar aquel espejo, yo sola. Aunque el espejo era algo grande y delgado, era extremadamente pesado. Luego de estar a punto de subir las escaleras, empecé a escuchar una serie de ruidos extraños en la habitación de arriba.
Subí las escaleras con la linterna, iluminando el pequeño ático. Entré por fin al solitario lugar y apunté la linterna hacia el espejo. Entonces una luz se reflejó en mi rostro y una figura estaba delante mío. Solté la linterna del susto, pensando que había alguien más allá arriba, pero solo era mi reflejo. Levanté mi linterna y había recordado que antes de desempacar había tapado el espejo con la manta. Busqué en la oscuridad la manta. En una esquina muy lejos del espejo. No había sido posible que cayera y llegara tan lejos, pero pudo haber sido mi madre la que quitó la manta. Con mucho cuidado bajé las escaleras con el espejo. Cuando llegué a mi habitación limpié el espejo. Aún tenía polvo, y aún después de limpiarlo noté algo extraño. Mi reflejo se veía muy opaco, y todo lo que me rodeaba estaba opaco y oscuro. Había sido mala idea. El reflejo ya estaba muy viejo y pensé que el cristal podría estar dañado, pero cuando iba a devolver el espejo, noté algo extraño en mi reflejo. Estaba pálida. Ningún espejo, por más dañado que esté, puede reflejar las cosas de esa manera. Algo extraño pasaba, y mis ojos se veían oscuros como la noche. Entonces moví mi mano para tocar el reflejo. Una extraña sensación me invadía. Sudaba mucho y respiraba muy profundo. Mi reflejo parecía que se hubiese detenido. Mi mano se movía, pero mi reflejo no se movía, ni un centímetro, como si se hubiera congelado. Entonces mi reflejo se inclinó su cabeza hacia un lado y golpeó el espejo con su dedo, haciendo un sonido de golpe leve. Entonces empecé a gritar y corrí, pero me tropecé con mi cama. Estaba asustada. Mi reflejo se movía por su cuenta. Yo estaba muy asustada, intentando abrir la puerta desesperadamente. Por alguna razón no podía abrirla, tampoco podía girar el picaporte un poco. Golpeaba la puerta con la esperanza de que mi hermano me escuchara y pudiera ayudarme, pero no hubo respuesta. Me puse en un rincón, a punto de llorar. Yo no sabía qué pasaba. Miré hacia el espejo y mi reflejo aún estaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces volví a tocar el espejo, como si quisiera salir de él. Pero, al tranquilizarme un poco, miré el espejo, y la chica del espejo tenía una nota pegada. Me acerqué lentamente y suponía que lo tenía que leer, cuando pude ver lo que decía. Aunque la nota decía eso, no podía tranquilizarme del todo. Mi extraño y tétrico reflejo moviéndose aún. Ponía sus manos frente al espejo, y su rostro estaba muy cerca. Sentía que en cualquier momento podría salir. Tomé un poco de valor para preguntarle quién era ella. Mi reflejo sonrió y agarró una nota, y empezó a escribir nuevamente, y puso la nota frente al espejo para que pudiera leerla. Tenía muchas preguntas para hacerle, pero antes de que pudiera hacerle otra pregunta, ella retrocedió y caminó hacia la puerta de su habitación y salió de esta. En ese momento me di cuenta de que mi puerta se había abierto. La chica de mi reflejo no estaba más. No podía ver el reflejo, solo el de mi habitación. Decidí no hablar nada al respecto. Mi madre ya tenía muchas preocupaciones y mi hermano menor no lo entendería. Esa misma noche decidí dormir hacia el otro lado para no ver el espejo. No quería ver mi reflejo, pero sabía que estaba ahí. Escuchaba cada vez esos golpes de ella. Sus ruidos no me dejaban dormir. Tranquila, solo quería que amaneciera para ver que mi reflejo no estuviera más. Cuando desperté accidentalmente, miré el espejo, aún con un poco de sueño. Pude ver el reflejo vacío, pero había otra nota pegada al medio. No podía ver lo que decía, así que tenía que acercarme. Tenía el presentimiento de que esa nota no tendría algo escrito, algo malo. Me acerqué lentamente y leí lo que decía lentamente. Estaba algo confundida. Mi reflejo no estaba enfrente mío, solo los muebles de mi habitación reflejados. El pánico empezó a invadirme. Entonces corrí al espejo del baño para reflejarme. Al llegar al espejo, tampoco mi reflejo estaba ahí, pero en el reflejo de aquel espejo podía ver una imagen en el baño. Estaba sucio y gris. Además de eso, podía ver manchas rojas, y parecía ser sangre, al fondo del espejo tratando de escribir «Ayúdame». Entonces comencé a escuchar ruidos por todo el departamento, pasos y gritos que venían de mi habitación y de los pasillos. Entonces pensé que era mi madre.
Salí y empecé a buscar a mi madre y a mi hermano, pero no había nadie en el departamento. Las llaves y las cosas de mi madre estaban en la mesa y mi desesperación se podía notar a kilómetros. Algo en el espejo pequeño de la cocina, en el reflejo, era igual que los demás, un ambiente desordenado, sucio y con manchas de sangre, pero este tenía otra nota. Aquellos gritos se calmaron después de haber leído la nota. Unos débiles ruidos empezaron a escucharse. Provenían desde mi habitación. Parecían ser los ruidos que hacía la chica con el dedo. Subí las escaleras. Aquellos ruidos no se detenían nunca. Cuando abrí la puerta, pasé mi cabeza lentamente por el marco de la puerta, echando un vistazo a mi habitación. Estaba desordenada, cosas tiradas, y todo estaba en otro lugar. Aquel espejo seguía al lado de mi cama. Esta vez podía verme a mí misma por fin. Por fin podía ver mi reflejo. Caminé lentamente hacia él, y la chica del espejo se movía a la par conmigo. Al acercarme lo suficiente, pude verla. Por fin tenía sangre por todo el cuerpo. Sus ojos se veían oscuros y huecos, y sonreía levemente. Movió su dedo ensangrentado hacia el espejo, tocando nuevamente. Con su sangre empezó a escribir un mensaje. Después de leer aquel mensaje, vi cómo la puerta del espejo se cerraba lentamente, y detrás mío el rechinido de mi puerta me avisaba que se cerraría. Podía ver cómo se cerraba la puerta del reflejo del espejo detrás de aquella puerta. Una figura extraña aparecía. La chica del espejo comenzaba a gritar y a desesperarse, pero no podía escuchar nada, y veía cómo esa extraña figura se acercaba a ella. Escuchaba a la vez pasos que venían detrás de mí, y la puerta se cerró bruscamente. Una mano se posó sobre mí y también sobre mi reflejo, pues un grito fuerte se escuchó y mi vista se nubló. Desperté minutos después. En el suelo de mi habitación la puerta estaba abierta y me sangraban mis manos. Aquel espejo estaba oscuro, ya no podía verse nada. Lo tapé con la manta de aquel espejo. Rápidamente lo subí al ático. Pasaba que por fin todo había terminado. Cuando dejé por fin el espejo en el ático, pude notar una mancha en la parte inferior, y aquel sonido volvió a escucharse, pero esta vez se detuvo tan rápido como inició. Levanté un poco la manta y pude leer el último mensaje dejado por aquella chica. Les juro que más de un año. Traté. Córtalo. ¡Yuca! Ay, mi perro precioso. Igual de precioso la cara a base de leches, me cago en él. Yuca, me cago en tu padre, ya. ¿Se imaginan si hubiera tenido pocos primos? Fíjate que la historia se está poniendo buena. No me cagues en el momento. Chinga. Ay, pinche Brittany. De mucho.
Eso dije. No, Brittany, no. Ponte el calcetín y ya, Brittany. Te me largas a cenar, pinches Brittany, de veras contigo. ¿Quién es Brittany? Tú eres Brittany. Y quién es Brittany. Todos somos Brittany. Soy un cacahuate, sí. Eres un cacahuate, sí. Somos un cacahuate, sí. Sí sabes que ya estamos grabando, ¿verdad? Sí. Di hola. Buen recuerdo. Buen recuerdo.